La vida de Juan, conocido por la tradición cristiana como Juan el Apóstol, se entreteje con misterios y episodios de revelación que lo llevaron a escribir el Apocalipsis, la obra más enigmática del Nuevo Testamento. Su recorrido espiritual es una senda de introspección profunda, visiones perturbadoras y un llamado que pocos comprenden en su totalidad. Para entender cómo Juan llegó a escribir el Apocalipsis, primero hay que sumergirse en la esencia de su vida y en los momentos cruciales que lo transformaron. Bienvenidos a Sombras de Sabiduría, el rincón donde los secretos antiguos y los misterios olvidados vuelven a la luz. No te olvides y apóyame suscribiéndote, activando las notificaciones para no perderte ni un solo misterio y seguir trayendo contenido al canal. Hoy descubriremos la vida de Juan el Apóstol, el camino hacia el Apocalipsis. Juan, el hijo de Zebedeo, es una figura que ha quedado envuelta en un aura de misterio. Aunque su vida comenzó de manera humilde, su destino estuvo marcado por una serie de eventos que lo transformaron profundamente, hasta convertirse en el autor de una de las obras más enigmáticas y desconcertantes de la tradición cristiana, el Apocalipsis. Para comprender cómo Juan llegó a escribir este texto profético, debemos explorar los momentos decisivos de su vida y el contexto en el que estas visiones apocalípticas surgieron. Juan creció en Betsaida, una pequeña aldea en las costas del mar de Galilea. Como joven pescador, estaba inmerso en la cotidianidad de una vida sencilla, pero desde joven se mostraba diferente a los demás. Los escritos históricos sugieren que Juan era un joven introspectivo, de mirada profunda y espíritu inquieto. No solo se interesaba por la tradición judía de su tiempo, sino que, al igual que su hermano Santiago, sentía una curiosidad innata por los misterios del mundo y lo trascendente. Cuando conoció a Jesús, este encuentro cambió el curso de su vida. Juan se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a él. Lo que realmente fascinó a Juan no fue solo la figura del Maestro, sino su mensaje sobre un reino de Dios que no pertenecía a este mundo, algo que resonaba profundamente en su mente en búsqueda de lo espiritual. Este reino trascendía las limitaciones de lo físico y material, un concepto que más tarde se convertiría en la base de su propia revelación apocalíptica. La relación de Juan con Jesús fue intensa. Él fue testigo de muchos milagros y revelaciones que parecían confirmar la conexión divina del Maestro. Sin embargo, la pasión de Cristo, es decir, su sufrimiento y crucifixión, dejó una huella indeleble en el alma de Juan. Él fue uno de los pocos discípulos que permaneció junto a Jesús durante este calvario, lo que demostró su lealtad y la profundidad de su fe. El sufrimiento de Jesús en la cruz no solo fue un evento desgarrador, sino una especie de iniciación espiritual para Juan. Él no solo fue testigo de la muerte física de su maestro, sino de algo más grande, el enfrentamiento entre el bien y el mal en su forma más pura. Este choque entre la luz y las tinieblas fue un tema que marcaría profundamente la obra de Juan, especialmente en el Apocalipsis, donde esta batalla cósmica se expone con todos sus horrores. Tras la resurrección de Cristo, Juan asumió un papel crucial en la expansión del cristianismo. Se le conocía como el apóstol del amor debido a su insistencia en que el amor divino era la clave para comprender el mensaje de Cristo. Sin embargo, a medida que su vida avanzaba, también experimentó el creciente conflicto y la persecución por parte del Imperio Romano. Estos momentos de tensión aumentaron en su interior la percepción del mal como una fuerza que no solo operaba en el plano físico, sino en el espiritual. Es en este punto que emerge un conflicto fundamental en la psique de Juan, la coexistencia del mal en un mundo creado por un Dios bueno. Este dilema fue el germen de sus futuras visiones. Juan estaba cada vez más convencido de que la maldad no podía entenderse únicamente en términos humanos, sino que debía haber un plan divino detrás de todo ello, una visión que trascendiera la comprensión común. Así fue como empezó a concebir la idea de un final de los tiempos en el que este mal sería enfrentado y destruido de manera definitiva. El punto crucial que llevó a Juan a escribir el Apocalipsis fue su exilio en la isla de Patmos, un lugar desolado en el mar Egeo donde fue desterrado por las autoridades romanas, debido a su predicación del cristianismo. La soledad, el aislamiento y las condiciones inhóspitas de la isla lo empujaron hacia una profunda introspección espiritual. En la antigüedad, muchas figuras místicas creían que la soledad era un camino hacia la revelación. Para Juan, el exilio en Patmos no fue un castigo, sino una oportunidad para sumergirse en las profundidades de su alma y abrirse a lo divino. Durante ese tiempo, las visiones comenzaron a inundar su mente, visiones tan poderosas que no podían ser ignoradas ni descartadas. Cada una de estas revelaciones era como una ventana a un futuro caótico, plagado de destrucción, pero también de redención. Se dice que Juan, en las soledades de Patmos, experimentó la presencia de ángeles y escuchó la voz de Dios revelándole el destino final de la humanidad.
Estas visiones eran complejas y simbólicas, cargadas de imágenes que iban más allá de la capacidad de la mente humana para procesar de manera literal. Las imágenes del Apocalipsis, con sus caballos de fuego, bestias y dragones, representan no solo el colapso del orden terrenal, sino la manifestación del conflicto cósmico entre el bien y el mal que Juan había intuido durante toda su vida. El Apocalipsis de Juan no es simplemente un relato de eventos futuros, sino una obra cargada de simbolismo que refleja las luchas espirituales internas del autor. A medida que redactaba este texto, Juan estaba inmerso en un proceso de transformación espiritual que lo llevó a comprender el papel que el mal jugaba en el plan divino. El libro fue escrito con un lenguaje cifrado, lleno de metáforas que aluden a la situación política y social de su época, pero también a realidades espirituales mucho más profundas. El Apocalipsis fue su intento de plasmar en palabras aquello que sus visiones le mostraban. No era solo una advertencia sobre los tiempos venideros, sino un mapa espiritual, un mensaje codificado que hablaba tanto a su generación como a las futuras. Su intención no era simplemente sembrar el miedo, sino ofrecer esperanza, una promesa de que, pese al caos y la destrucción, Dios tenía un plan para restaurar el orden y traer una nueva creación, más allá de todo lo que la humanidad pudiera imaginar. En los últimos años de su vida, Juan nunca regresó a ser el mismo hombre que había sido antes de su exilio en Patmos. Aquellas visiones lo habían marcado de manera irreversible. Se convirtió en una figura profética, vista por muchos como un visionario y, por otros, como alguien que había penetrado en los misterios de Dios de una manera única. El Apocalipsis fue, en muchos sentidos, la culminación de su vida. Cada evento que experimentó, desde su encuentro con Jesús hasta su exilio en Patmos, fue un paso más hacia la revelación final que recibiría. A lo largo de los siglos, su obra ha sido interpretada y reinterpretada innumerables veces, pero el misterio que rodea a Juan y sus visiones persiste. Lo que lo llevó a escribir el Apocalipsis fue una mezcla de eventos externos e internos, la muerte de Jesús, la persecución de los cristianos, su exilio y, sobre todo, su búsqueda incansable por comprender el papel del mal en el plan divino. En esa búsqueda, Juan encontró respuestas que plasmó en uno de los textos más desconcertantes y profundos de la historia de la humanidad. Juan, el pescador transformado en profeta, dejó un legado que sigue resonando hasta el día de hoy. Su vida es testimonio de la capacidad humana para trascender el sufrimiento y encontrar sentido en medio del caos. El Apocalipsis no es solo una profecía sobre el fin de los tiempos, sino una reflexión sobre la naturaleza misma de la existencia, el bien, el mal y el destino final de la humanidad. Su vida y obra siguen atrayendo a generaciones de lectores, fascinados por el enigma de sus visiones, y por el camino espiritual que lo llevó a escribir un texto que, aún hoy, sigue siendo un misterio insondable.